Hola, mi nombre es Hernán Martínez de la Cruz. El día de hoy estaremos hablando de las tres leyes de Newton. La primera ley viene siendo la ley de la inercia, o la primera ley de Newton, que es conocida. La primera ley, también como se podría decir, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o el resultante de las fuerzas que le aplican es nula, es decir, que se mantendría en reposo si estaba en reposo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. De aquí se deduce que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta opción recibe el nombre de la inercia. La masa de un cuerpo, entendida por su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia del cuerpo. Podemos decir que, para decir más formal en este principio de la inercia, no sé si vamos a utilizar lo que dicen de las derivadas. Recuerda cuál es el significado de las derivadas. La derivada de una función nos indica cómo variaba dicha función. Si decimos que en su ausencia la fuerza externa, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Lo que estamos diciendo es de que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero, es decir, no hay variación de velocidad respecto al tiempo. Así podemos expresar la primera ley de Newton. En este caso, la formulita que se conoce, que es F es igual a lo que es 0, que eso equivale a la velocidad sobre el tiempo, que en este caso viene siendo 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza y no hay tiempo tampoco, es nula. Como ya sabemos, el movimiento de un cuerpo se caracteriza por su cantidad de movimiento o momento lineal, que relaciona con su masa, con su velocidad, asumiendo que la masa de un cuerpo permanece constante a lo largo del movimiento, y esta ley se puede enunciar de la siguiente forma: el momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo aislado permanece constante, que viene siendo F es igual a 0, que eso representa a P, y es una constante. Se trata del principio de conservación del movimiento lineal. Sobre el cuerpo profundizaremos en un apartado posterior. Bueno, como ya hemos visto, como lo hemos notado, mejor dicho, alguna vez si viajamos en autobús, ¿no?, parado, y frena de golpe, nuestro cuerpo tiende a seguir el viaje, a lo que nos obliga a tomarnos rápidamente de algún elemento firme dentro del autobús para no caernos. Esto sucede porque los cuerpos tienden a mantener su estado en reposo o en movimiento, a menos que sufran la acción de una fuerza. A este fenómeno la física lo conoce como la inercia. La inercia es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o en movimiento, y solo se modifica de ese estado si una fuerza actúa sobre ellos. Se dice que un cuerpo tiene mayor inercia cuando mayor resistencia pone a modificar su estado. Este es un ejemplo de la primera ley de Newton. Hablaremos ahora de la segunda ley de Newton. Se conoce también como principio fundamental. Establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Probablemente su forma más célebre es: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora sí estaremos metiendo ya más datos. En este apartado vamos a profundizar en un estudio y veremos que la anterior, aunque muy útil, no es en realidad su forma general. Seguiremos con los siguientes puntos. En este caso, pongamos un ejemplo: que imaginemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, con la misma masa, que se mueve a la misma velocidad sobre dos superficies horizontales distintas. Pasado el tiempo, A se detiene en un rato, más tarde se detiene B. Aunque los dos tienen la misma cantidad de movimiento o movimiento lineal inicial, A lo pierde antes que B. Por lo tanto, podemos suponer que la intensidad de la inercia entre dos cuerpos y el suelo, que hace que los dos cuerpos terminen deteniéndose en el que A y en el B. Se puede decir que
ahora sí se estaría contando lo que son la velocidad inicial y la velocidad final, en este caso se conocen. La segunda ley establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal, la intensidad de su cambio es igual al resultante de las fuerzas que actúan sobre él. La fuerza es igual a la P sobre T, que es la aceleración sobre el tiempo, donde la F representa la fuerza total que actúa sobre el cuerpo en el intervalo de tiempo considerando su unidad de medida en el sistema internacional, es el de Newton. La P representa la variación en el momento lineal producida en el intervalo de tiempo considerado y puede calcular como la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Ahora sí, lo que diciendo la P es igual como le comenté, la velocidad inicial y la velocidad final. Y recuerde que la P, en este caso la aceleración, es igual al movimiento por la velocidad. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramos por metro sobre segundos. La T, pues ya lo conoces, es muy conocida, en este caso representa el intervalo de tiempo considerado su unidad de medida en el sistema internacional, que es el segundo. Puede ver que el principio de relación a materia matemáticamente la fuerza con el efecto que produce de tal forma que el resultante fundamental para resolver cualquier problema dinámica. En la expresión anterior estamos dando por sentado que la fuerza total es constante en el intervalo, en este caso el tiempo. En caso de no serlo, la expresión anterior nos proporciona una fuerza total promedio. Por norma general, las fuerzas no suelen ser iguales durante todo el intervalo de tiempo, por lo que nos resulta de utilidad una ecuación que nos determine la fuerza de un instante concreto del tiempo. Podemos obtener la fuerza instantánea total calculando la fuerza entre dos instantes de tiempo tan próximos que su intervalo tiende a cero. Es justamente la definición de la derivada y se trata del mismo proceso que seguíamos en el caso de la velocidad instantánea o la aceleración instantánea. En este caso viene siendo como el F, la fuerza es igual al límite sobre lo que viene siendo la aceleración sobre tiempo. La fuerza el resultante de la fuerza que actúa sobre el cuerpo de un instante es proporcional a la variación del momento lineal y en ese preciso instante y actúa en dirección de esta, es decir, que en la dirección de la velocidad o de la variación de su velocidad sería la fuerza sobre la aceleración sobre el tiempo. Ten presente que estrictamente ya hablando de la segunda ley de Newton solo es válida en sistemas de referencias inerciales. Para sistemas de referencias no inerciales es necesario incluir la fuerza ficticia o fuerza inercia. En este caso les comentaré, un ejemplo. Otra pasará lo que viene siendo un video donde están aplicando fuerza o donde va bajando una bicicleta. Ahí en ese video se representa donde está utilizando una fuerza o una masa, porque para saber lo que es la segunda ley de Newton se tiene que considerar la fuerza neta, así como la aceleración por la que iba, la masa. Entonces ya con esos datos podremos definir cuál es la velocidad o la fuerza, lo que queramos saber con una función, una fórmula. Y digamos, si tú quieres saber lo que es la fuerza, con esa fórmula lo puedes saber. Si tú quieres saber lo que es la aceleración de tal objeto que va a dicha velocidad, lo puedes sacar también. O sea, en la fórmula pues es muy... Para eso se tiene que despejar, entonces no hay complicaciones en eso. Igual lo podría comentar un ejemplo. Un auto en movimiento se apaga en el medio de la calle y el conductor debe de empujarlo para llevarlo a un lugar seguro. Mientras el conductor usa su propia fuerza, el auto avanza lentamente, pero cuando otra persona le ayuda al conductor a empujar el auto, avanza más rápido, ya que mayor fuerza a mayor aceleración. Eso es un ejemplo. La otra, si tenemos una pelota de tenis y otra de fútbol, las pateamos, las pelotas de tenis tendremos la mayor aceleración, ya que el cuerpo con menos masa, o sea que es más pequeño, mientras la pelota de fútbol tendrá una menor aceleración porque tiene más masa.
pues como le comentaba, no podemos comparar lo que viene siendo un autobús, ¿verdad? O sea, que entre muchas personas, se descompone el camión y entre muchas personas van empujándolo, y pues se puede decir que tendrá más fuerza, ¿no? Más gente que va empujándolo a en este caso un balón de fútbol. Entonces, o sea, no puedes como que comparar porque tiene diferente masa. Bueno, entonces continuaremos con la tercera, ya hablando con la primera y la segunda ley de Newton. Ahora hablaremos de la tercera. La tercera ley de Newton es principio de acción y reacción. Establece que cuando dos cuerpos en interacción aparece una fuerza igual o sentido opuesto en cada uno de ellos. Vamos a profundizar esto, ¿verdad? Imagina que una partida de canicas, todas con igual masa, o sea, no hay ninguna grande. Ahí sabemos que hay canicas grandes y pequeñas, pongamos que son del mismo tamaño. Cuando lanzas una canica contra otra, se golpean. Es probable que veas como la primera de ellas se para y la segunda adquiere una velocidad muy similar a la de la que tenía la primera. A partir de este sencillo ejemplo podemos comprobar que para que ambas canicas modifiquen su velocidad ha tenido que verse sometidas a fuerza, dado que podemos suponer que las canicas se encuentran aisladas, no interaccionan con ningún otro elemento. Las canicas solo han podido aparecer durante el golpe. Parece claro que en esta acción se supone que el golpe ha debido aparecer en una fuerza sobre la canica golpeada que la haga ponerse en movimiento. Además, también aparece claro que dado que la canica golpeadora se detiene ha debido a experimentar una reacción en forma de una fuerza muy similar, pero el sentido contrario. Cuando el cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, pongamos B, reacciona ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo en dirección, aunque en sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de la fuerza de acción y la segunda la fuerza de la reacción, que podemos decir que una pequeña formulita, ¿no? Que donde pongamos que la fuerza A, o pongamos que la fuerza A de B es igual a menos la fuerza de B de A, o en este caso pues viceversa, ¿no? Donde la fuerza A de B es una fuerza de acción sobre A sobre B, y su unidad de medida de sistema internacional es en newtons. Esas son fuerzas. En la segunda, donde viene menos, el lado ya resultante, sería la fuerza, que sería de reacción del B sobre A, y su unidad de medida viene siendo igual a newtons. Algunas observaciones importantes de esto: la fuerza de acción y reacción tienen el mismo módulo y dirección, pero en sentidos contrarios. Entonces, ¿por qué se anulan? Esas fuerzas no se anulan mutuamente, ya que se aplican sobre cuerpos distintos. Fuerza de acción y reacción: cuando empujas una caja, la que aplicas actúa sobre esa caja, pongamos que tú lo vas empujando. Esa fuerza es la responsable de que la caja se desplace. A su vez, la caja ejerce una fuerza de reacción sobre ti y es responsable de que sientas sobre la palma de tus manos una resistencia y movimiento de la misma. Es como tú si quisieras, como de ejemplo, ¿verdad? Empujas una caja, pero la caja pues obviamente no se va a mover como tú quieras. Por eso tú estás aplicando una fuerza para que tú lo puedas empujar la caja, y al momento de que tú lo empujas, la caja tiene obviamente su propia masa, pero esto hace que, como ya hablando de la tercera ley de Newton, que es reacción y reacción, entonces la caja lo que hace es oponerse a esa fuerza. O sea, como quien dice, te está empujando. O sea, tú lo empujas, él te empuja, así de simple.
Una de las salvedades del punto anterior, en el caso que se va dando, estudiamos los dos cuerpos como si se tratara de uno solo. La partícula que constituye sólido rígido, por ejemplo, en tal situación así que anularía, pero su estado quedaría fuera del alcance de este nivel. Tu día a día está lleno de ejemplos con los que usas al principio de acción y reacción para poder solventar en tu entorno, aunque el tema dedicado a aplicaciones de leyes de Newton estudiaremos mucho de ellos y detenidamente comenzamos aquí mostrándote algunos. Permaneces en pie. Cuando permaneces en pie sobre el suelo, la tierra ejerce sobre ti, pero porque no hundes por la reacción del suelo sobre ti, que tiene igual valor del sentido contrario, como se refleja en el siguiente ejemplo, ¿no? Podemos distinguir que la fuerza viene siendo de la tierra sobre ti o sobre la persona. La fuerza de atracción ejerce que la tierra sobre ti, que actúa sobre ti, a una fuerza a la que llamamos peso, y es una fuerza de acción distinta. Pongamos que ahora la fuerza de tú hacia la tierra, pues tú también atraes a la tierra. Esta fuerza también es una fuerza distinta que actúa sobre la tierra, de acuerdo. La tierra apenas notará esa fuerza, pero ahí está. Ahora, lo que viene siendo la fuerza sobre tú hacia el suelo es de que se trata la fuerza que ejerce al contacto sobre el suelo. Por el simple hecho de estar en el pie, su valor de dirección y sentido es igual a lo que viene siendo la fuerza sobre la tierra o fuerza de tierra hacia ti, pero actúa sobre el suelo. Ahora está el suelo sobre ti. Se trata de una reacción a la fuerza anterior, actúa sobre ti. Si se llama fuerza normal, observa que la fuerza normal no es reacción a la fuerza de peso, sino a la fuerza que ejerce sobre el suelo y que actúa sobre el cuerpo. Ten siempre muy presente que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre el cuerpo distintos. De otra manera, el movimiento no sería posible. Bueno, ya hablando de las tres leyes de Newton, así, el físico inglés Isaac Newton había elaborado esas tres leyes que tienen que ver con el movimiento de los cuerpos, cuestión abordada por la mecánica. Las leyes a grandes rasgos se puede explicar de la siguiente manera, ya como un breve resumen, ¿no? Se podría decir que, bueno, no se podría decir, es la primera ley, también conocida como bajo el nombre de la ley de la inercia, afirma que los cuerpos siempre se queda en su estado en reposo o movimiento rectiliano uniforme, salvo que otro cuerpo ejerce algún tipo de fuerza de este. Entonces, como ya se lo había explicado anteriormente ya más a detalle, ya cuando les pregunte las leyes de Newton, pues ya saben qué decir. La segunda ley, también conocida como principio fundamental de la fuerza dinámica, afirma que su suma de todas las fuerzas que ejerce sobre un determinado cuerpo es proporcional a la masa y aceleración. La tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, que es lo último que hablamos, afirma que un cuerpo, o que en el momento en el que determinado de que un cuerpo ejerce alguna fuerza sobre otro, este otro siempre ejercerá sobre la fuerza una fuerza idéntica, pero en el sentido contrario. Se debe tener en cuenta además que la fuerza opuesta siempre se encontrará ubicadas sobre la misma recta. Esto fue todo, ya les expliqué lo que vienen siendo las tres leyes de Newton, sobre lo que significa cada uno. Incluso les pondré ejemplos también. Para esto también estas tres leyes de Newton siempre se tendrá en cuenta lo que viene siendo la aceleración, la masa, la fuerza, que es muy importante, y la otra que es también la gravedad también.